Bienvenidos a su espacio Conversamos. Soy Eric Jarquín. En el programa de hoy vamos a hablar de emprendimiento, de las pymes, de lo importante que es que quienes empiezan a desarrollar un negocio por primera vez se asesoren, encuentren toda la información necesaria para crecer. Pero también vamos a hablar de trabas que se le imponen ahora a las pymes y a las MIPYMES de nuestro país. Y lo vamos a hacer de la mano de una organización que está dando un estupendo apoyo, sobre todo a esos pequeños y medianos emprendedores, no solo de Costa Rica. Hoy nos acompaña Luis Álvarez Soto, quien es el director de CELIEM, que es el Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento. Bienvenido, don Luis. Muchísimas gracias, Eric. Un gusto estar con usted y con toda su audiencia en este espacio, compartiendo un tema que para nosotros es fundamental, poder acompañar a micro, pequeños, medianos empresarios, a emprendedores, a que puedan hacer crecer sus negocios. Recientemente ustedes publicaron una especie de estudio en el cual están viendo que nuestros emprendedores están teniendo algunas trabas para salir adelante. ¿Qué es eso que ustedes están vislumbrando, al menos en Costa Rica, que está imposibilitando a muchos a crecer, a salir adelante o a empezar a emprender? Sí, nosotros dentro del proceso de trabajo que tenemos en CELIEM, una de las áreas es la parte de investigación y análisis. Y precisamente lo hemos hecho porque queremos comprender de mejor forma cómo está el entorno en el cual se desarrollan las micro, pequeñas y medianas empresas y tratar de incidir a que ese entorno se transforme. Entendemos muy bien que es necesario acompañar a los emprendedores para que tengan una mejor estructura de negocios, una mejor empresa, tengan mejores competencias como gerentes, pero también el entorno es fundamental para que puedan crecer. Y en el marco de eso desarrollamos un observatorio de emprendimiento e innovación en donde estamos monitoreando de manera permanente las características que tiene ese entorno. Hemos venido haciendo algunos estudios en el tema de la formalización, en el acceso al crédito, en las condiciones que tienen, por ejemplo, las empresas de mujeres, cuáles son las características que tienen. Y recientemente, la semana anterior, presentamos uno sobre la relación que hay entre las MIPYMES y el mercado de las compras públicas y cómo están no solamente enfrentando la posibilidad de acceder a uno de los mercados más importantes que tienen nuestros países. Particularmente este estudio lo hicimos conjuntamente o un análisis conjunto en República Dominicana y en Costa Rica, y eso nos permitió también caracterizar un análisis comparado con un país de la región que también ha venido haciendo cosas en función del acceso a las MIPYMES en el mercado de las compras públicas. Y pues ahí logramos identificar no solamente qué están pensando las MIPYMES respecto a este mercado, sino también cuáles son las características que la misma institucionalidad está poniendo para facilitar o para limitar de una u otra forma la posibilidad de esa participación. En una coyuntura además, Eric, que es muy importante, y es que en el caso de nuestro país, pues recientemente empezó a regir la nueva ley de contratación administrativa, el nuevo reglamento de la ley de contratación administrativa, y pues resulta un momento oportuno para que muchos de los procesos que se están haciendo con la MIPYME en este tema pues tengan mejores resultados. Bueno, vamos a intentar ir pasito por pasito. Sí, efectivamente, en los últimos años el sistema SICOP de compras, al menos del sector público, ha ido creando una serie de mecanismos para hacer todas sus compras de forma digitalizada, que quede una estructura. Pero esto ha representado un problema para las pymes y MIPYMES. Bueno, dentro de las cosas que nos están diciendo las empresas es que hay algunos elementos que son claves para ellos para poder mejorar su relación con el mercado de las compras públicas. Primero, hay un segmento muy importante que todavía no le está vendiendo del Estado, y ahí hay una gran oportunidad, porque como decía, es un mercado que en el caso de Costa Rica representa cerca del 15% del Producto Interno Bruto, y cuando hablamos de reactivación económica, de desarrollo económico, ahí hay una gran oportunidad. Las MIPYMES nos están diciendo que el tema de los trámites para ellos es complejo. Y entonces tratamos de desagregar un poquito qué es eso, ¿verdad? O sea, ¿qué nos están diciendo las MIPYMES cuando dicen es difícil el trámite en el mercado de las compras públicas?
Y nos encontramos que una de las características es que el lenguaje que se está utilizando es un lenguaje muy técnico. Y entonces las MIPYMES no necesariamente están familiarizados con esto. Y esto, cuando hacemos un análisis de mercado, tratamos de entender el mercado, pero tratamos de ver qué tienen las empresas. Bueno, igual sucede en las compras públicas. Aquí lo que estamos tratando es qué están diciendo las MIPYMES, pero también fuimos a ver qué nos dicen las proveedurías institucionales para empezar a relacionar qué está pensando la oferta y la demanda para ver de qué manera logramos mejores conexiones entre ambos. Y el lenguaje técnico que está siendo utilizado por parte de las instituciones, por parte de ministerios, municipalidades y demás, pareciera que no está tan aterrizado para que la MIPYME pueda entender mejor esa relación con la institucionalidad. El otro elemento son brechas digitales, indudablemente. Ahí hay un factor que es fundamental y es la posibilidad de que estén utilizando de mejor forma la plataforma. En este estudio particularmente no analizamos el tema de la transformación digital, pero sí habíamos hecho uno el año anterior, y entre las cosas que veíamos es que ahí tenemos todavía brechas importantes, a pesar de la pandemia, porque la pandemia aceleró mucho el tema del uso de plataformas digitales, todavía tenemos desafíos importantes. Así que el SICOP sí, un paso muy importante desde el punto de vista de la conceptualización de la contratación pública, pero todavía es necesario profundizar en un mayor acompañamiento con las MIPYMES para que puedan utilizar de mejor forma esa herramienta. Y ahí entra el otro elemento que también identificamos en el estudio, y es la necesidad de que la MIPYME reciba mayor capacitación y mayor formación en el tema del mercado de las compras públicas. Sí, es interesante cuando usted empieza a utilizar el SICOP, de pronto se le hace un enredo. Hay tutoriales, pero ni siquiera los tutoriales a veces se entiende. Es como un robot hablándole a uno, y de pronto uno quisiera tener una persona que le estuviera ayudando a resolver dudas. Pero quiero hacerle otras consultas, sobre todo en ese comparativo o en ese análisis de dos mercados, el de República Dominicana y el de Costa Rica. Y yo no sé si habrá ahí comparación, pero nada más como para tener una idea. ¿Quién va más adelante? ¿República Dominicana o nosotros? Yo creo que no es un tema de quién va más adelante, sino cómo se han ido enfocando algunos de los procesos que ha hecho tanto República Dominicana como Costa Rica. ¿A dónde le están facilitando más las cosas, allá o acá? Vamos a ver, hay un elemento muy importante que logramos identificar en esto. Por ejemplo, cuando preguntamos a las proveedurías estatales cuáles eran las condiciones, si habían acciones afirmativas para poder tomar la decisión de adjudicarle una contratación a una pyme o a otra empresa, dijeron que sí habían acciones afirmativas en ambos países. ¿A dónde hay una diferencia? En el caso de República Dominicana, las proveedurías dicen que ellos inclinan la balanza a favor de la MIPYME cuando tienen una certificación de calidad, ¿verdad? Cuando demuestran que un producto tiene ciertas condiciones. ¿Qué pasa en nuestro país? Lo inclinan primero porque tienen un tamaño, ¿verdad?, que es micro, pequeña o mediana, y tienen una certificación del registro, que está bien, pero pareciera que vamos al siguiente eslabón, y es el factor precio. Y entonces ahí nos encontramos con un elemento que puede estar generando una distorsión, porque muchas veces la MIPYME no necesariamente tiene un mejor precio para ofertar, pero tiene un mejor producto, tiene una mayor calidad del producto, sí, ¿verdad? Y como el centro de la decisión en el mercado de la contratación administrativa en nuestro país es precio, entonces muchas veces eso constituye una barrera para la MIPYME. Vamos a seguir hablando de eso, pero vamos a una breve pausa. Perfecto. Y ya continuamos con este conversamos muy interesante. Vamos a preguntarle a don Luis sobre algunos requerimientos de SICOP que están poniendo trabas sobre todo a los pequeños y medianos. Ya regresamos. Estás viendo Conversamos, y hoy estamos hablando de un reciente estudio observatorio que hizo el CELIEM, el Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento, en el que se plantea situaciones como qué tan fácil o tan difícil estamos haciendo la vida a los pequeños y medianos emprendedores
que quieren venderle servicios al Estado, por ejemplo. Y sí, hay trabas y sí que uno de los criterios más importantes cuando uno intenta venderle al gobierno es precio. El que cobra más barato ese es al que generalmente contratan. Hay un tema particular que a mí me llama mucho la atención y es el de las garantías, ¿verdad? Que de pronto tenés que dar una prenda de garantía si querés desarrollar determinado proyecto, pero no necesariamente las pymes y MIPYMES tienen la capacidad de poder sacar de su bolsa un porcentaje de lo que se va a ganar después para poder participar de un concurso, y por ende son los grandes empresarios los que suelen llevarse o ganarse todos los concursos. Sí, aquí hay un elemento importante, Eric, y yo creo que también hay que reconocer que la nueva ley y el nuevo reglamento recupera de una u otra forma cosas que ya se habían incorporado en el reglamento anterior y que, bueno, qué bueno que no se perdieron. Por ahí del año 2013 más o menos se incorporó en el reglamento de contratación administrativa algunas cosas que favoreciera el ingreso de las MIPYMES al mercado de las compras públicas. Uno de ellos era el pronto pago. Y pronto pago entendiendo de que se le garantizara a la MIPYME, sobre todo la que estaba registrada ante el Ministerio de Economía, que en 30 días las proveedurías estatales les iban a pagar o las instituciones les iban a pagar. Esto ahora lo vemos en el nuevo reglamento, ya no solamente para las MIPYMES, sino para todas las empresas, y eso es muy, muy, muy importante. Sobre todo para las MIPYMES, porque en el caso de las MIPYMES, la posibilidad de que se les pague en tiempo representa su flujo de caja, ¿verdad? O sea, el tema del volumen y demás es un elemento fundamental. El otro elemento que se incorporó en aquel momento, que está recuperado ahorita en el nuevo reglamento también, es el tema de las garantías, tanto las garantías de participación como las garantías de cumplimiento, que en muchos casos en las licitaciones, bueno, en el proceso de compras, las garantías de participación prácticamente se habían eliminado, en algunas cosas sí todavía existen, pero las garantías de cumplimiento sí son un requisito que está ahí planteado. Como usted bien lo menciona, bueno, en el mejor de los casos la MIPYME puede tener el recurso para poder poner esa garantía, pero lo que sí es clarísimo es que aún teniéndolo le va a afectar su flujo de caja. Claro. Y entonces uno de los elementos que se incorporó es el tema de que las MIPYMES pueden echar mano del Fondo de Avales y Garantías que tiene el Sistema de Banca para el Desarrollo o que tiene el FODEMIPYME. Eso está así en el reglamento de la Ley de Contratación Administrativa desde el año 2013 y ahora se mantiene. Y eso es muy importante. ¿Dónde es que está el problema? Y las MIPYMES consultadas nos llaman la atención de que hay problemas de productos financieros. ¿Qué es lo que pasa? Que lamentablemente todavía a nivel del sistema financiero no se ha utilizado esa figura como se debe. Y entonces cuando se va a solicitar esa garantía para poder presentarla a una institución, lo que se le ofrece es un mecanismo de crédito, ¿verdad? O sea, y entonces pareciera que el instrumento se distorsionó, no por la ley, no por el reglamento, ni siquiera por el sistema de banca para el desarrollo, sino en la operativa de implementación en las entidades financieras. Don Luis, yo he conversado con muchos emprendedores y me han hablado de que la banca para el desarrollo es utópica, como que está de nombre pero que realmente no existe, que efectivamente más bien en las últimas décadas ha sido como una embarcada para muchos emprendedores. ¿Es así? Yo creo que hay varios elementos que hay que hacer distinciones. Desde el punto de vista del marco de la ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, yo creo que fue una ley que logró incorporar una serie de instrumentos financieros que han sido muy relevantes y que no existían, sobre todo para aquellas unidades productivas que no tenían posibilidades de acceder a recursos de financiamiento. Por ejemplo, instrumentos como fondos de capital semilla, como fondos vinculados al leasing para el sector de las MIPYMES. O sea, hay una serie de productos financieros que en el marco de la ley están. Donde sí creo que es donde hemos fallado como país es en la implementación a través del llamado sistema de banca para el desarrollo, porque recordemos que banca para el desarrollo no es un banco como tal, sino que son muchos operadores financieros que son los que implementan los instrumentos que tiene el sistema de banca para el desarrollo. Y ahí es donde creo que todavía nos ha faltado un poco,
porque tenemos instrumentos que se combinan con los propios de las entidades financieras y entonces eso distorsiona, ¿verdad? Sí. Porque el empresario llega y le interesa más vender sus créditos. Claro, entonces el empresario llega a tocarle la puerta a la entidad financiera y lo que se encuentra es un producto que no necesariamente es el que tiene la ley del sistema de banca para el desarrollo, pero que se le ofrece como si fuera un producto de banca para el desarrollo. Usted acaba de mencionar fondos de capital semilla. Yo he oído en otros países, aquí no tanto, que existe, por ejemplo, fondos no reembolsables para emprendedores. O sea, alguien que de pronto quiere innovar y necesita un capital para poder desarrollar toda una investigación, que esa investigación después puede servir para la sociedad civil, pero tiene un fondo no reembolsable, o sea, plata que le dan para que desarrolle su investigación, empiece su negocio sin tener que devolver ni un 5, porque todo lo está invirtiendo en innovación. ¿Existe eso en este país o no? Sí existe. Sigue siendo mi y lo que tenemos que tener claro es que son limitados. Y además, las experiencias más exitosas que tenemos en términos de fondos de capital semilla no son solamente los fondos no reembolsables. Es cuando se estructura un proceso que articula el fondo no reembolsable con el fondo reembolsable. ¿Por qué? Porque si se deja solamente el fondo no reembolsable, se convierte en un círculo vicioso, ¿verdad? Sí, gasto y gasto y gasto. Es correcto, ¿verdad? Vea, vamos a una pausa y ya casi regresamos porque este tema está interesantísimo. Hoy estamos conversando sobre cómo ayudar a las pymes y MIPYMES de cualquier forma posible. Ya volvemos, estás en Conversamos. Estás viendo Conversamos y hoy estamos hablando sobre capital semilla, sobre las posibilidades que tienen las pymes y MIPYMES de accesar al mercado de contrataciones en el Estado, las complicaciones que tiene Banca para el Desarrollo. Nos han surgido un montón de temas alrededor de toda esta situación. El gobierno habló recientemente de haber eliminado 100 y pico de cuellos de botella para hacer más fácil los negocios. Ustedes que están metidos en el mundo del emprendimiento, ustedes han visto como una liberación ahí, como que realmente la cosa está funcionando, va caminando. Yo creo que han sido importantes en términos de quienes están ya operando negocios, pero quienes crean una nueva empresa, todavía los grandes cuellos de botella no los hemos logrado resolver. La parte de tramitología para empezar. Así es. ¿Por qué? Porque quien empieza un negocio, ¿verdad? El gran tema de cuello de botella está en la estructura o en la forma que hemos estructurado el sistema de la seguridad social, que no solamente es caro, sino que también es costoso para ingresar, ¿verdad? Se han hecho reformas importantes. Yo creo que las recientes reformas que permitieron que se pasara de una retroactividad de 15 años a una retroactividad de 4, eso es un elemento muy importante, sobre todo para quienes están empezando una iniciativa empresarial, pero no hay duda de que es necesario poder hacer mucho más efectivo los mecanismos graduales de contribución en la seguridad social, que hay un reglamento especial, por ejemplo, para microempresas, que tiene una gradualidad de 4 años, pero tenemos que profundizarlo y hacerlo con una cobertura más amplia, porque hoy, por ejemplo, de cada 100 colones, hay 55 que se invierten en impuestos y en seguridad social. Eso para una empresa grande lo puede apalancar sin ningún problema, pero para un empresario que está empezando, difícilmente lo vaya a llevar a la formalidad y lo vaya a mantener en el mercado. Entonces ahí tenemos que reflexionar mucho más sobre esto, agilizar más las reformas que se necesitan en términos de lograr que las empresas puedan tener su formalización
desde el punto de vista de las reformas que se requieren en la seguridad social, particularmente en la Caja Costarricense del Seguro Social, y también no tanto en tributación, porque ahí no está el cuello de botella en realidad. Aunque hay algunos elementos que se pueden incorporar, por ejemplo, hay esquemas como el monotributo, que algunos países lo han implementado, que une la parte tributaria con la parte de la seguridad social. Hay algunos temas que se podrían estar planteando para pensar un poco más en este segmento que requiere la formalización. Don Luis, bueno, ustedes desarrollan este observatorio, van mirando cómo ayudar a los emprendedores, pero además de desarrollar este observatorio, ustedes también apoyan directamente a algunos emprendimientos. Ustedes desarrollan, qué sé yo, les ayudan a conseguir la plata. Claro, vamos a ver. Nosotros tenemos 4 áreas de trabajo. La parte de investigación y análisis, que es un poco lo que hemos conversado hasta ahora. La parte de asesoría, que asesoramos a actores del ecosistema en temas de políticas públicas, de programas y demás. La parte de capacitación, que lo que tenemos es estructuras de programas más, digamos, con mayor metodología para diferentes actores, no solamente para empresarios. Y tenemos la parte de acompañamiento. ¿Qué hemos hecho en la parte de acompañamiento? Es construir un ecosistema en donde trabajamos mediante metodologías internacionales, el tema del fomento de la cultura emprendedora. Ahí somos en Costa Rica el centro Empretec, que es un centro del sistema de Naciones Unidas. Somos el número 41, hay solamente uno por país y somos el 41 a nivel mundial. Wow. Luego tenemos la parte de acompañamiento empresarial, que eso lo implementamos a través de los Centros de Innovación y Emprendimiento, los CIES, que tenemos en alianza con la Universidad Latina, en donde trabajamos el proceso de acompañamiento enfocado a tener resultados. ¿En qué resultados? Particularmente 2 indicadores: crecimiento en ventas y mantenimiento o generación de nuevos empleos. Esos son los 2 indicadores como factor de éxito de nuestro proceso de acompañamiento. No importa cuántas horas de asesoría, no importa cuántas capacitaciones, lo importante es que con asistencia técnica los llevamos de la mano para que puedan crecer. Y el tercer elemento es el tema del financiamiento, que ahí nos convertimos en agencia operadora de fondos de capital semilla del sistema de banca para el desarrollo, con lo cual también unimos a algunos operadores financieros, entidades financieras, para que podamos ayudarles a las empresas a que ingresen a recursos financieros de acuerdo a sus características. Y con eso lo que tratamos es reducir la frustración que muchas veces reciben los empresarios cuando tocan la puerta de una entidad financiera y les dicen que no. Hay un detalle muy particular sobre los pymes y MIPYMES asociado a nuestro país. Somos un país pequeño y generalmente concebimos que la MIPYME o la PYME es una empresa de 2 personas o una empresa familiar donde trabaja el esposo y la esposa. Y cuando los chiquillos van creciendo, esos son los otros empleados. Más sin embargo, en otros países desarrollados o en vías de desarrollo, una PYME tiene 100 empleados o 200 empleados. Entonces, para nosotros como costarricenses, de pronto nos es difícil entender realmente qué es una PYME, qué es una MIPYME, porque en el concierto de las naciones, pues una PYME sí es una empresa que para el mercado tico es pequeña. Ustedes, ahora sí la pregunta, ¿ustedes le ayudan a los chiquiticos también? A todos. Para nosotros no importa el tamaño. Para nosotros lo importante es en qué etapa de evolución está la empresa. Puede tener 30 años de estar en el mercado, por tamaño estar clasificada como inclusive mediana, que nosotros a la hora de acompañarlos identificamos en qué etapa de evolución está. Y esa etapa de evolución está determinada por 13 áreas que medimos de las empresas para ver dónde están sus debilidades y qué es lo que necesita realmente mejorar para posicionarse de mejor forma en el mercado. Don Luis, muchísimas gracias. Con todo gusto, Eric. Y es que el tiempo se nos va así en este espacio, pero me encanta conversar con usted y quisiera invitar a todos los que nos están viendo y que de pronto tienen un emprendimiento, han considerado tener un emprendimiento, darse una vueltita por las redes sociales de CELIEM, el Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento, porque ahí están estos observatorios en donde te van diciendo paso a paso las cosas que de pronto podrían servirle para hacer crecer su negocio. Hasta aquí conversamos. Gracias por acompañarnos. Soy Eric Jarquín
y muy agradecido con Honduras por Con habernos todo. visitado el día de hoy. Nos vemos.